¿Qué es un for? Una de sus funciones nos sirve para recorrer listas. ¿Y qué es una lista? Una lista es, a grandes rasgos, una estructura de datos que nos permite almacenar objetos o variables o datos en sí. Entonces, aquí como podemos ver estamos almacenando pues un objeto, o sea, representación a en este caso es tipo de dato string, como ya sabemos, estamos almacenando una lista. Por ahora no profundizaremos mucho en el concepto en sí, ya haremos un ejercicio más adelante en otro video sobre el tema. Por ahora nos vamos a centrar en lo que es el for. Entonces con el for nos va a permitir recorrer cada objeto o dato o variable de esta lista. Entonces, por ejemplo, nosotros definimos el for de la siguiente manera. El for le damos el nombre a una variable auxiliar que es el que va a estar tomando el dato de la lista. Entonces ya lo explico un poco mejor. Entonces el for, el nombre, como vamos a llamar el dato que vamos a estar usando en el momento, el in y el nombre de la lista. Entonces pues esto es muy intuitivo. Entonces para la variable que estamos utilizando auxiliar en la lista, entonces vamos a recorrer en la lista. Entonces esto no es necesariamente se tiene que llamar igual, pero pues si tiene que hacer referencia a una lista o a algo que pueda ser iterable. El caso, aquí nosotros hacemos referencia a esta lista que tiene objeto 1, objeto 2, objeto 3. Entonces el for, similar a lo que hace el while, va a estar recorriendo cíclicamente, o sea, uno por uno, este objeto y este objeto. Y esta variable aquí va a estar tomando el valor, o sea, por cada iteración que el for haga. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el for y el while? Que el for nosotros utilizamos cuando sabemos o tenemos un límite establecido. O sea, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que solo vamos a recorrer esta lista. Entonces, objeto 1, objeto 2, objeto 3 tiene 3 objetos. O sea, conocemos el límite, no nos vamos a salir de ahí. En cambio, con el while nosotros no conocemos eso. Por eso es que el while maneja una condición específica. O sea, mientras que se cumple una condición, haga el trabajo. Porque ahí es indeterminado, o sea, nosotros no sabemos cuándo se va a dejar de cumplir esa condición o cuándo se va a cumplir. Caso contrario en el for, que nosotros lo usamos principalmente para recorrer algo iterable, algo que tiene un límite. Entonces esa es la principal razón y diferencia por la que se usa uno y el otro no. Claramente nosotros podríamos hacer algún apaño para usar el for en vez del while y así, pero eso sería una mala práctica y no es aconsejable realizar ese tipo de cosas porque no es el objetivo final para para trabajar así este lenguaje de programación. También en algo que nos vamos a centrar en el día de hoy es en el rango. El for nos sirve, como ya les decía hace un momento, para recorrer un rango en específico o algo iterable. Por ejemplo, en este caso, el rango, aquí esto es una función interna de Python que si nosotros le damos, digamos, un número, él nos va a regresar una lista desde 0 hasta el número que nosotros le hayamos dado. Y si nosotros ingresamos dos números, nos va a regresar un rango entre esos dos números. Ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, para este caso, el for nos va a recorrer desde 0 hasta 5. Entonces aquí podemos ver que x va a ser el valor que va a tomar. Digamos, rango nos retorna una lista. Entonces, listo, 0. Entonces empezamos, entonces esto para x, entonces x es el valor 0, entonces lo imprime 1, tal, lo imprime 2, lo imprime 3, lo imprime y así hasta llegar al fin de la lista. Entonces cuando ya termina, pues ya termina el for, ya termina el ciclo y tal. Y otra cosa que debemos resaltar o debemos mencionar es que también tiene la sangría que nosotros ya veníamos trabajando con el if y else. Entonces debemos tener en cuenta eso. Siempre es muy importante en Python manejar y tener buen uso de la sangría y no abusar de tampoco, de concatenar y concatenar y concatenar. Por ejemplo, un if con un for y así, porque se nos va a ver muy feo y pues no es el objetivo ni de la programación ni el lenguaje como tal. Entonces debemos ser lo más limpio posible. Entonces, una vez con estos conceptos dichos, vamos a hacer un ejercicio donde aclararemos un poco más nuestras dudas.
Entonces, el ejercicio que vamos a hacer en el día de hoy es el siguiente, es el número primo. Como sabremos, el número primo solo es divisible entre sí mismo y 1. Entonces, este es el concepto que debemos tener claro. Aquí nos van a pedir dado un número, decir si es primo o no. Nosotros, ¿cómo sabemos esto? Entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente, usar una solución bruta, que una solución bruta no es necesariamente una solución que no tenga sentido, sino una solución que sea la primera que se nos venga a la cabeza, pero que no, y que cumpla pues la solución o el problema, que lo resuelva, pero que no sea la mejor solución que haya, pues. Entonces, una solución bruta que nosotros se nos podría ocurrir sería recorrer el rango de números de, por ejemplo, 7, que es un número primo. Entonces, recorrer de 1 a 7 y ir preguntando si es divisible, si es divisible, si es divisible. Entonces, empezamos. 2 es divisible, no. O sea, 7 es divisible en 2, no. Entonces, así sucesivamente hasta llegar a 7 menos 1 o n menos 1, que en este caso sería 6. Porque pues ya sabemos que un número es divisible por sí mismo y todos los números son divisibles por 1. Y ese es el caso de los primos. Pero en este caso nosotros tendríamos que recorrer, o sea, toda esa cantidad de números. Y tal vez no sea problema con un número pequeño, pero digamos con 1000, con 1.000.000, con 1.000.000.000 o con trillones ya se complica más la cosa. Entonces, para ser un poco más eficiente en este caso, voy a plantear una solución, bueno, una posible solución que trabajaremos en el día de hoy. Cabe aclarar que esta solución se puede mejorar, pero para no hacer tan complejo el ejercicio, lo vamos a trabajar en el día de hoy de la siguiente manera. Entonces, esta es una posible solución. Nosotros tenemos un número. Entonces, si nosotros partimos ese número por la mitad y el número no es primo, entonces es probable que la mitad del número sea divisor, o sea, el número sea divisible por su mitad. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El 10 dividido en 2, pues 5, nos va a dar 5, que 5 es la mitad de 10. Entonces para este caso, 10 es divisible en 5 y nos va a dar pues 2 y cociente 0. Entonces a esto es lo que yo me refiero, que si nosotros agarramos un número y lo partimos por la mitad y nos quedamos con esa mitad, es muy probable, o sea, que si el número no es primo, sea divisible por esa mitad. O sea, no es en todos los casos, pero sí es muy probable y eso nos ahorraría tiempo de ejecución del ejercicio. Entonces debemos tener esto en cuenta. Aquí nos dice el número que como dividendo da como residuo 0 o lo más cercano a este. ¿Con esto a qué me refiero? Que, digamos, si nosotros tuviéramos aquí un número diferente, entonces, por ejemplo, aquí 15 dividido en 7, 15 dividido en 2 nos va a dar 7, perdón, 15 dividido en 2 nos va a dar 7 y el cociente va a ser 1. Entonces nosotros aquí ya tendríamos la mitad o la parte entera de la mitad para no manejar decimales, porque pues los podemos despreciar para este ejercicio. Y nosotros pues ya aquí podemos dividir 15 en 7, o sea 2 por 7, 14. Es el número más cercano que podemos llegar para completar el 15. O sea, 15 en 7 está 2 veces. Entonces, ¿con qué es lo que me refiero con residuo 0 o lo más cercano a este? Como podemos ver, aquí nosotros podríamos dividirlo, digamos, 15 en 8 o 15 en 9, pero eso ya nos va a dar 1 punto algo, 1 punto algo, 1 punto algo, hasta llegar a 15 que nos dé 1. Entonces, caso contrario ocurre si nosotros dividimos el número por la mitad en este caso 15, la mitad es 7, la parte entera, claro, nosotros siempre nos vamos a quedar con la parte entera. Entonces es el número más grande por el cual se pueda dividir digamos en este caso el 15, para que nos dé la mayor cantidad de veces que este número puede ser dividido, o sea, este número quepa. En este caso cabe 2 veces para ser dividido en 7.
Entonces debemos tener eso claro. Ya con eso nosotros nos podemos hacer una idea de una posible solución. Entonces podemos partir desde la mitad del número. En este caso 15, que el 15 no es primo. Entonces lo podemos dividir en 2. Listo. Agarramos el 7. Entonces con ese 7 lo podemos recorrer desde 2 hasta 7. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos 15 en 8 nos va a dar 1, algo, 15 en 9 nos va a dar 1, algo, y así sucesivamente. Entonces hasta llegar a 15 que nos dé 1. Y nosotros no nos conviene eso porque pues ya sabemos que después de la mitad del número nos va a dar es 1, algo, 1, algo, 1, algo, o sea que ya no va a ser divisible y no nos va a dar un residuo 0. Y lo más probable es que en la mitad sí nos dé o antes de esta. Como nosotros aquí vemos en el ejemplo del 10 dividido en 2, que nos da como resultado 5. Entonces el 10 lo dividimos en 5 y nos da como residuo 0 y como resultado 2. Entonces, por tanto, no es primo. Y aquí nosotros podemos hacer el ejercicio. Entonces, digamos, lo dividimos en 2. Entonces recorremos de 2 hasta 7. Dividimos el 15 en 2, no nos sirve. Dividimos el 15 en 3 y pues el 15 en 3 nos va a dar como residuo 0. Y si nos damos cuenta, nosotros solo hicimos 3 procesos. El de dividir el número por la mitad para hallar el rango desde 2 hasta la mitad del número, dividir el 2 y dividir el 3, que en el 3 ya nos retornó que es divisible y que no es necesario seguir haciendo más procesos porque ya vimos que con el número dio cociente 0. Entonces ahora vamos a pasar a codear el ejercicio. Entonces lo primero que nosotros vamos a revisar como siempre son los datos de entrada, que en este caso es un número, y los datos de salida, que en este caso es decir si el número es primo o no es primo. Entonces vamos a declarar primero una variable que va a ser nuestro dato de entrada, que sea pues un input, y decirle que ingrese el número. Por favor, ingrese un número. Entonces vamos, ingrese un número, listo. Y esto que nos lo interprete como un entero porque vamos a estar manejando enteros. Listo. Ahora, como vimos en la explicación anterior, vamos a manejar la mitad del número. Entonces vamos a declarar que una variable que llame mitad y le vamos a decir pues que número dividido en 2, y esto le vamos a decir que nos retorne en entero, que nos lo interprete solo la parte entera, no queremos los decimales. Listo. Ya con esto podemos empezar a hacer nuestra primera validación. Recordemos que dado digamos un número, en este caso 10, que no es primo, la manera más fácil para saber que no es primo es dividiéndolo en 2 y preguntar si el resultado divide a 10. Entonces, por ejemplo, 10 dividido en 2 pues nos va a dar 5. Y este 5, entonces si nosotros dividimos 10 en este 5 pues nos va a dar 2 y como residuo nos va a dar 0. Nos va a dar pues 0. Entonces nosotros debemos preguntar, nosotros debemos hacer ese módulo y preguntar que si nos va a dar como residuo 0 para saber que el número efectivamente es divisible por su mitad. Y así nos ahorramos procesos del for y evitamos iteraciones un poco innecesarias para este caso. Entonces nosotros decimos que número dividido módulo por la mitad es igual a 0, y también vamos a decir que mitad diferente de 1, porque pues sabemos que si nosotros dividimos cualquier número por 1 nos va a dar pues cociente 0 y nos va a dar pues la división correctamente sin ninguna parte decimal y sin ningún residuo diferente de 0. Entonces aquí vamos a decir que respuesta, voy a declarar una variable aquí que se llama respuesta, entonces respuesta lo va a igualar a, yo voy a tomar por defecto que el número que nosotros leamos sea un número decimal, entonces es, un número primo, entonces número primo,
Listo, entonces aquí nosotros sí sobreescribimos este valor y le vamos a decir que no es un número primo. Listo. Entonces, dado el caso contrario, vamos a hacer un else. Recordemos también mantener la sangría. Entonces, en el else vamos a declarar un for. Entonces, el for que va a tener el for una variable auxiliar que es el valor que va a tomar en cada iteración y va a tener una lista que en este caso nos la va a retornar range, que el rango es una función que ya nos trae Python como lenguaje. Entonces nosotros hacemos uso de esa. Entonces una utilidad que tiene es dar rangos entre dos números. Entonces para este caso entre 2 y pues nuestra mitad. Y algo curioso es que nos incluye el 2 pero no nos incluye la segunda parte. Entonces nos va a recorrer, digamos en este caso, donde tuviéramos aquí 5, nos va a recorrer 2, 3 y 4, pero no el 5. Nunca nos va a mostrar o no vamos a poder operar con eso de forma directa. Entonces vamos a decirle aquí mitad. Igual para este caso no necesitamos que recorra hasta la mitad exactamente, o sea que la incluya, porque ya sabemos que todo número es divisible por sí mismo. Entonces aquí nosotros podemos preguntar si número es divisible por auxiliar. Entonces vamos a preguntar es divisible por auxiliar, o sea nos da 0. Y si nos da 0 vamos a decirle que respuesta no es un número primo. Listo. Entonces nosotros aquí ya tendríamos la lógica principal. Vamos a ver si todo está correctamente y si podemos completar efectivamente nuestro ejercicio. Entonces vamos a imprimir aquí respuesta y vamos a ejecutar. Entonces Python 3 y yo llamé a mi archivo primo.py y vamos a decirle aquí hay un error, no escribí bien y Python me faltó la n. Listo. Entonces vamos a decirle aquí 2, él no es número primo. ¿Por qué no es número primo? Entonces vamos a revisar, porque aquí yo puse diferente de 0 y tenía que ser diferente de 1. Listo. Entonces aquí limpiamos. Entonces listo, ya es un número primo. Entonces vamos a probar, digamos, con el 4. El 4 no es número primo. Digamos con el 5. El 5 es número primo. Entonces vamos a probarlo con los casos de prueba que tenemos aquí. Entonces número 6653. No lo he ejecutado. Listo. 6653. Entonces es número primo. Vamos a ver. Y efectivamente nos tiene que dar que es un número primo. Entonces ahora vamos a probar con el otro, con 3716 y no es un número primo y realmente nos tendría que dar así. Entonces aquí podemos nosotros estar probando y probablemente nos dará que los resultados correctos, que es lo esperado por el ejercicio. Entonces, como podemos ver, no es muy complicado manejar el for. Aquí nosotros podemos manejar esto de otra manera. Nosotros lo podemos declarar aquí también. Entonces podemos declarar que una variable rango y decirle que es igual pues a la función. Llamamos a la función. Ya profundizaremos en funciones próximamente. Quedémonos con el concepto por ahora que nos retorna un valor. Entonces aquí vamos a manejar un rango, que es la variable que nosotros definimos aquí. Entonces vamos a limpiar aquí la consola, vamos a volver a ejecutar. Aquí hay listo, entonces limpiamos aquí y digamos 2 y nos sigue funcionando normalmente. Esto para tener un poco más de limpieza, digamos, no llamar esto una función directamente aquí mismo, sino como hacer referencia a este valor y tener un poco más de limpieza en el código. Espero les haya gustado, hayamos aprendido algo el día de hoy. Cualquier duda, cualquier inconveniente, si ve que algo se les dificulta o algo está raro o creen que se haría de mejor manera, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto estaremos revisando. Sin más, nos vemos en la siguiente clase.